Buena gente, con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre dos discursos que llamaron la atención en lo que fue el marco de la reunión de los jefes de Estado y jefes de gobierno en las Naciones Unidas, ubicadas en su sede en Nueva York, Estados Unidos. Un punto muy importante a destacar es que la temática central de esta reunión principalmente giró en torno al cambio climático, a las alternativas, opciones y proyectos o propuestas que fueran más eh, proactivas a beneficiar al mundo en lo que tiene que ver pues con combatir eh, este cambio que está afectando pues a millones de personas y que lo vemos constantemente en países del Pacífico, el crecimiento de los brotes del cáncer de piel, por ejemplo, o el derretimiento de los polos, la aparición de huracanes ahora en gran cantidad, por ejemplo, en el Caribe, en partes de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, giró mucho, o se basó mucho, mejor dicho, en tratar sobre estos temas. Inclusive, se le dio un premio, que esto lo menciono porque pasó con el mandatario de mi país, Carlos Alvarado Quesada, el presidente de Costa Rica, que se le premió por su lucha y por su apoyo al el desarrollo sostenible y principalmente al combate pues, contra el cambio climático. Costa Rica es un país que internacionalmente es de los máximos promotores de lo que es el ambiente, la defensa del ambiente, de las energías verdes y pues si bien es cierto de que eso es pues muy claro en la política internacional de Costa Rica, lo cierto es que hubo datos que se dieron en la reunión que no son del todo ciertos. En realidad no es como que tengamos en todo el país bases o puntos de estacionamiento donde se desarrollen vehículos eléctricos, ni que hayamos aumentado la flota vehicular al 500%. De hecho, esos datos inclusive periodistas y analistas costarricenses pues terminaron eh, votándolos de alguna forma o diciendo de que eran falsos. Pero sí es cierto de que Costa Rica es uno de los países que más energía limpia desarrolla el mundo, es un país con una alta biodiversidad y es uno de los países pues que está en función de un mejor cambio. No obstante, no es tanto sobre Costa Rica lo que quiero hablar, sino sobre los dos discursos que más controversia generaron en la última reunión, por lo menos para los que somos de habla hispana o los que nos interesa principalmente la cuestión del cambio climático. El primero, y que fue mundialmente apoyado o rechazado, el de la activista sueca Greta Thunberg, que esta activista pues ha tenido un papel importante desde hace un año cuando pues realizó bastantes protestas desde su escuela o colegio en el caso de su edad y luego hacia el Parlamento sueco buscando acciones de peso para incentivar la lucha contra el cambio climático. Aquí personalmente yo estoy muy en contra de lo que planteó el discurso. Y voy a explicarles por qué. No tanto lo que ella pelea, porque lo que ella pelea es una causa bastante justa, que es el establecer una lucha social en donde pensemos en el cambio climático. Pensemos en que eh, hay personas que están sufriendo y tiene toda la razón. Eso está pasando en el Caribe, como les mencionaba, en el Pacífico, en parte de África. O sea, hay zonas en donde sí se ve que el cambio climático está pegando bastante fuerte. Pero es el discurso lo que está mal, o lo que por lo menos yo considero que le faltó algo. En el discurso, pues, se utiliza la expresión how dare you, o sea, cómo se atreven, mataron mis sueños y aún así soy una de las personas afortunadas porque todos los demás, pues supongo que se fundamenta en que están sufriendo y están mal. Pero el problema es, el discurso lo que dice es, no les vamos a creer más, no nos pueden seguir mintiendo, no estamos cansados de que nos pongan cuentos de hadas y que ustedes tomen el cambio climático como si fuera un chiste. Y
pues suena feo lo que voy a decir, pero es que en el marco de la ONU eso se ha visto desde hace bastante. O sea, hay luchas, y no quiero decir que no, hay luchas grandísimas. Desde, yo me atrevería a decir que el punto clave para iniciar la lucha contra el cambio climático es el protocolo de Kioto de los años 90, y luego de ahí han aparecido lo que se conocen como las COPs, que de hecho Costa Rica, por dar un ejemplo, es parte o va a iniciar con el proceso de la pre-COP, pero la COP 25, que es la más próxima, se va a dar en Chile. Entonces, ahí podríamos hablar de que el mundo sí tiene propuestas contra el cambio climático. El problema no es necesariamente todos los países. El problema es qué sectores o qué áreas no están llegando a este avance. Porque vos le puedes decir a los países del mundo, porque está la Unión de la ONU, o sea, es un organismo internacional que tiene pues a la mayor parte de los estados reconocidos internacionalmente. Entonces, decir, ok, propongamos esto, incentivemos más energías limpias, promovamos economía verde, economía azul, que son economías pues que buscan desarrollo económico, pero a la vez van de la mano con el medio ambiente, lo que se conoce como el incentivo del índice de desarrollo humano, recursos, pero también avance propio de la persona. ¿Qué pasa? Este discurso ataca, ataca, ataca. Si ustedes lo buscan y no es por parcializarme, pero el discurso solo ataca, 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 pero no llega a nada. O sea, es como cuando vos vas, criticas y criticas, pero ¿qué quieres decirme al final? O sea, voy, critico a los gobernantes y ¿qué hago? Creo que eso es el problema. O sea, mencionar el problema, todo el mundo lo hace. Creo que todos vemos los males que hay en el mundo, por la mayor parte al menos. Pero las soluciones, eso es lo que ocupamos. Ocupamos tal vez que Greta usara su misma voz, pero para promover algo, para incentivar algo. Porque muy bonito, aplauden todos los gobernantes, pero la realidad es otra. Y lo que más morbo generó del discurso de Greta fue el hecho de que después de eso apareciera Donald Trump, que pues ustedes saben de que Donald Trump es uno de los gobernantes que más ha sido escéptico con respecto al cambio climático, y pues como que entre redes sociales, tanto Trump como Greta se prestaron para el chiste, o sea, para la broma de la situación del país y del mundo. O sea, no es así la cosa, no es así. Si estamos hablando de cosas serias, esto no es para estar parodiando. Y también hay algo muy grave. El activismo, si tiene que ser iniciado en Suecia, en lugar de en otros países que están sufriendo, pues qué poco papel estamos teniendo internacionalmente. Porque para que haya tenido que ser una niña de 16 años la representante de la lucha contra el cambio climático y no personas que con todo respeto, pero han estado años peleando y luchando por estas causas. Yo ponía el caso, por ejemplo, en ejemplos cuando explicaba en Centroamérica con Rigoberta Menchú, en los países de Sudamérica, en Colombia, en Bolivia, eh, también en África, por ejemplo. O sea, algo estamos haciendo mal, porque entonces hay que poner como propaganda, y esto para los que se pusieron a investigar más a fondo, que tiene muchas características parecidas a la Alemania nazi, poner de propaganda a una niña, que esto se considera pediastría, que es cuando uno quiere generar un mensaje más por emociones y por la figura de un niño, una niña, que por lo que tiene el contenido del mensaje. Y es cierto, el mensaje no dice nada, o sea, habla del problema, no habla de una solución, pero lo dice una niña. Y entonces hay que sentir la empatía, porque lo dice una niña. Ese es mi problema, o sea, en el fondo, a mí me interesaría conocer a la Greta de 3 4 años más tarde. Que su lucha haya valido la pena, que su lucha vaya en constancia, como le pasó a Malala, por ejemplo. Que Malala Yousafzai, si es cierto, se hizo famosa por la cuestión que pasó, bueno, no es fama, porque eso en realidad es malo, si uno lo piensa, de tener que haber huido
de Pakistán hacia el Reino Unido, porque los grupos radicales, ultraconservadores, fundamentalistas, pues la intentaron matar por ella luchar por mayores libertades, principalmente para las mujeres en su país. Y hasta el día de hoy esa lucha sigue. Pero Malala ha seguido con su fundación, se ha ido moviendo en el mundo y ha tenido una trascendencia más amplia. Y hablamos de Pakistán, o sea, es un país en donde por desgracia muchas libertades sociales e individuales se ven coercitivas por el gobierno y también por un radicalismo, digámoslo así, o un fundamentalismo, creo que es mejor expresado, eh, que atenta, y constantemente tiene tensiones, al punto de que, aunque el actual primer ministro, Ahmed Khan, tiene una lucha constante contra la India, porque la situación de Cachemira parece que volvió de nuevo a un punto de tensión gravísimo, eh, todavía en Pakistán siguen habiendo luchas bastante graves en lo que respecta a, a la cuestión eh, de los grupos fundamentalistas. Entonces, eso es tal vez mi crítica o mi opinión sobre el discurso de Greta. Ahora voy con el segundo discurso, que este fue un poquito más latinoamericano, pero también de un impacto fuerte en el mundo. El discurso del presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele fue electo ya presidente oficialmente hace aproximadamente 2 meses. Un presidente bastante, diría uno, moderno por las posturas que toma, por el manejo de redes sociales. Tiene muchas características similares a Donald Trump en el sentido de cómo actúa, cómo por las redes sociales incita mensajes, incita acciones. eh, no es conflictivo en el fondo, salvo con sus opositores de gobiernos anteriores, pero sí es constante en que él quiere cambios. Y este discurso que dio en la ONU, para mí, fue quizás el mejor discurso de todos los que se dieron, también porque lo entendí, porque pues hablo hispana, pero por el mensaje que deja. Él está diciendo que la ONU está en un proceso de debacle porque se está volviendo obsoleta. Y pone ejemplos, que el que más me llamó la atención fue el de Kodak, que Kodak fue una empresa que, por ejemplo, en los años 90 era patrocinador de todos los eventos deportivos y eventos mundiales famosísimos, pero Kodak con el tiempo quebró y dejó de existir. Lo mismo le puede pasar a la ONU, porque no se ambienta a la tecnología. Y él puso un ejemplo famosísimo, y creo que eso es lo que más se recuerda en la reunión de la Asamblea General de la ONU de este año, y es la famosa foto, el selfie, que se toma Nayib Bukele antes de iniciar con su discurso. Y él dice, nadie va a ponerse a escuchar mi discurso, en realidad. Es más fácil que me vean en la foto que me voy a tomar en redes sociales. Dicho y hecho, y tiene toda la razón. En el fondo, las redes sociales tienen más fuerza. Menciona el caso de YouTube, que YouTube, por ejemplo, la red, eh, la red o aplicación de YouTube, pues tiene una cantidad de seguidores más fuerte, a veces, y con más interacción que figuras, o sea, o redes, o no sé, o reuniones de gobernantes. Y entonces él lo que dice es, podemos todavía salvar a la ONU, podemos incentivar que la tecnología entre a esto y que estar viniendo aquí ya es un gasto, se está convirtiendo en un gasto. Cosa muy curiosa porque, por ejemplo, mi presidente y la comitiva que se envió a las Naciones Unidas estaba compuesta de 23 personas. Inclusive aquí en Costa Rica se criticó mucho que se llevaran a 23 personas a una reunión en la ONU. Nayib Bukele aquí nos está diciendo es que no es necesario, es un gasto. Y para eso ya están, pues, como mencionaba, las redes sociales y demás, para poder generar una interacción que se mueve por millones de personas. Yo siento que eso es necesario. En el fondo, las reuniones en la ONU, pues claramente deben de permanecer, pero ya el fondo, o sea, el fondo de las cosas tiene que cambiar. O sea, resultados,
Que en la ONU lo que tengamos son resultados, no promesas. Que en la ONU veamos proyectos específicamente, no como ha pasado todos los años, que todo es una transición y como hay proyectos y como el mundo, por desgracia, siempre está en caos, entonces dejamos un conflicto de lado por entrar en otro y todo va como muy separado. También, algo que es muy interesante del discurso es la forma en cómo le dice a la ONU cambie. No está diciendo solamente el problema, está planteando la solución. Está incentivando el uso de las tecnologías, está incentivando el uso de las redes sociales, está incentivando proyectos o propuestas también de reducción de gastos si uno lo piensa. Y para eso no es necesario a veces llevar tantas figuras. A veces es llevar un representante. Yo no sé si para el próximo año Nayib Bukele vaya a asistir o lleve a su ministro o ministra de Relaciones Exteriores, o canciller, como quieran llamarlo. Eh, o si va a llevar alguna figura especial. Porque hay países que llevaron figuras especiales. Eh, como Moncada, por ejemplo. Denis Moncada, el canciller de Nicaragua, o Delcy Rodríguez, por ejemplo, la vicepresidenta. eh, y también, si no me equivoco, bueno, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque digamos de que recuerden la situación de Venezuela, y, y en parte, si no me equivoco, también vicepresidente de la República. Entonces, eh, esta cuestión de Bukele, pues sí tiene en parte lo que hace que el discurso sea creíble y sea viable. Hubo mucha crítica, no quiero decir que no, pero las que criticaron más, les va a llamar mucho la atención, fueron costarricenses. No fueron como tal los salvadoreños, no fueron ni siquiera hondureños o guatemaltecos, fueron costarricenses. O sea, estamos hablando de que un costarricense critica el discurso de un salvadoreño que tiene el 94% de aprobación por su pueblo y que está funcionando al punto de que en ese mismo marco de las Naciones Unidas, él fue el único gobernante centroamericano que se reunió con Donald Trump para tratar temas de empleo, de seguridad y obviamente de migración. Entonces es ahí donde uno cae en la reflexión de, bueno, ¿qué es lo que pasa con Costa Rica? Y aquí por eso me quiero meter con este asunto. Costa Rica tiene un índice de aprobación hacia el presidente del 25%. ¿Qué está pasando? O sea, como El Salvador lo vemos creciendo, lo vemos avanzando en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de desarrollo, y Costa Rica viene pues en caída. Y Costa Rica, como no puede ver, y esto lo digo con toda la honestidad del mundo, no puede ver que la región avance sin su mano, empieza ya a criticar. Porque eso es un problema del costarricense, y lo admito aquí, eh, digamos, en este video. El costarricense no puede ver avance en el centroamericano. Son muy pocos los que tienen una percepción más abierta a eso. Porque nosotros siempre hemos tenido el chip de estar, eh, como lo digo, separados de lo que es Centroamérica. Centroamérica es el conflictivo, Centroamérica es el de los problemas económicos, Centroamérica es el que tiene la crisis migratoria, Costa Rica no. Costa Rica siempre ha sido el estable, el pacífico, el democrático, el de los derechos humanos, el país verde. ¿Hasta qué punto, verdad? Entonces quería tocar eso principalmente porque los dos discursos tocan temas costarricenses, pero también temas internacionales. Uno, la cuestión pues del medio ambiente y el cambio climático, y el otro, claramente pues toca un poco lo que es el manejo de las tecnologías, el desarrollo, pero también el papel como tal del presidente salvadoreño, que yo personalmente considero que en la actualidad en Latinoamérica es el mejor líder. Es quizás el mejor líder que tenemos en la región, porque todos los demás han caído en un grave error. Puede que sean con ideologías muy buenas o con bases muy buenas o una excelente preparación. Puede que tengan un desarrollo mediático atractivo, una actitud diplomática
viable, eh, pero no cumplen. No están cumpliendo con lo que prometieron, no cumplen con el plan de gobierno, no gobiernan para su país, ponen por encima generalmente la bandera partidaria que la bandera de su nación, y los que no lo hacen, pues por desgracia ya caen en algo que es peligroso, que es hasta el culto de personalidad o el culto que ya no es ni patriota sino nacionalista, como tenemos en algunos casos en Sudamérica o Centroamérica. Pero El Salvador es un caso especial y un joven de 38 años está demostrando un nuevo sistema y una nueva forma de gobernar. Entonces creo que, pues, en parte por eso considero que es el discurso más, no el más refinado, porque hubo mejores en la forma de expresarse, pero sí el que dio en un punto clave hacia la ONU. Entonces, pues esa es mi opinión sobre el discurso de Greta Thunberg y el discurso de Nayib Bukele. Uno no quiere decir que el de Greta estuviera mal, sino que no me lleva a nada. Me deja un mensaje pues que hasta cierto punto queda vacío, le faltó algo. Se vio mucha crítica, pero poco ideal. Y el otro es una crítica, pero también lleva hacia algo y te dice cómo. Entonces, pues esa es mi percepción. Sin nada más que decir, me despido. Buen día.